Un elipsoide, bueno, esto es 3. Vamos a ver qué puntos contiene. Entonces aquí ya se forma el elipsoide. Entonces todo esto da lugar al elipsoide. Aquí también da la vuelta completa, ¿no? Entonces se va también para atrás. Entonces ahí tenemos un elipsoide de los que habíamos visto anteriormente. Porque algunas superficies de revolución son las superficies cuadráticas. Ahora, si usted lo expresa en forma canónica, esto de aquí le queda que x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 3 más z cuadrado sobre 9 es igual a 1. Y efectivamente le va a dar exactamente la misma gráfica, un elipsoide. Entonces, estas de aquí son algo conocidas, son algunas conocidas que nosotros vamos a graficarlas como superficie de revolución. Veamos el otro literal. En el literal B tenemos los términos cuya suma de cuadrados, ¿verdad?, da lugar a lo que es la circunferencia. Están aquí. X cuadrado más y cuadrado. Entonces eso quiere decir, lo primero que debo de hacer es dejar esos términos, X cuadrado más Y cuadrado, creo, ¿no? Y cuadrado igual a 2Z. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, si me dan la ecuación, es verificar si hay términos que se ajustan a la definición de superficie de revolución. X cuadrado más Z cuadrado, Y cuadrado más X cuadrado, Y cuadrado más Z cuadrado. Si esos términos existen, esos términos los dejo en el primer miembro. El resto lo envío al segundo miembro. Entonces, de acuerdo a esto, esta superficie de revolución está formada por un conjunto de circunferencias que son paralelas al plano XY. ¿Ya? Lo que queda en el segundo miembro, ya sabemos, de acuerdo a la definición, si ustedes verifican, vendría a ser f de z al cuadrado, ¿verdad? O sea, esto está escrito de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a f de z al cuadrado. Por lo tanto, f de z es igual a raíz cuadrada de 2z. Así es. Raíz cuadrada de 2z. Y el eje de giro, entonces, es el eje z. Eje z. El eje de giro es el eje z. Entonces la curva usted la puede graficar en un plano coordenado donde uno de sus ejes sea el eje z. Puede hacerlo en el plano XZ o puede hacerlo en el plano YZ. En este caso lo vamos a hacer en el plano XZ. En el plano XZ. También puede ser en el YZ. Si yo decido graficarlo en el plano XZ, entonces X es igual a raíz de 2Z. Y por lo tanto deberé graficar la curva X igual a raíz cuadrada de 2Z. Ahora, ¿qué curva es esa? Hay que ver si es una de las que nosotros conocemos, de las funciones elementales, o si es una cónica. Claro, es una parábola. Claro, si no se les hace fácil verlo así, también pueden decir lo siguiente. Bueno, esto es como que yo tenga que z es igual a x cuadrado sobre 2 también. Pero como x es positivo, entonces solamente tomamos la parte donde x es mayor o igual que 0. Y z igual a x cuadrado sobre 2, efectivamente es una parábola que es un poquito abierta, con x mayores o iguales que 0, para acá. Entonces, esta gráfica de aquí hay que hacerla girar alrededor del eje z. A lo que gira alrededor del eje z, ¿qué se va a formar? Cada uno de estos puntos describe circunferencias. Y la gráfica, ¿a qué se parece? ¿Qué es? Es un paraboloide. Claro, efectivamente, alguien puede haber dicho sí, pero efectivamente es un paraboloide. Z es igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Así es. Porque el paraboloide también se lo puede considerar como una superficie de revolución en la que una parábola o una parte de la parábola giró alrededor de su eje de simetría. Entonces es la misma superficie cuadrática que nosotros la definimos como paraboloide, que ahora la estamos viendo como superficie de revolución. Y llegamos a la misma gráfica, la gráfica de un paraboloide, ¿no?
En literal C tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0. Yo ya sé que saben qué es eso, ¿no? Es una esfera. Bueno, ahora yo lo voy a hacer con otro enfoque. La esfera, de acuerdo a la pregunta que hace el compañero, también se la puede considerar como una superficie de revolución. En este caso, vamos a variar, como ya hemos trabajado con x cuadrado más z cuadrado, con x cuadrado más y cuadrado, podríamos trabajar con y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí, en el caso de la esfera, yo la puedo escribir de muchas formas. ¿Ya? Pero simplemente para variar los diferentes casos que hemos visto, vamos a trabajar con y cuadrado más z cuadrado. Entonces, y cuadrado más z cuadrado lo dejamos en el primer miembro, porque es la suma de los términos al cuadrado que me va a dar lugar a circunferencias que son paralelas al plano YZ. Y lo demás, que sería 1 menos z cuadrado, menos x cuadrado, lo trasladamos al segundo miembro, transponemos al segundo miembro. Entonces, es la misma ecuación escrita de esta manera. Entonces, al escribirla de esta manera, yo la puedo analizar como una superficie de revolución. O sea, ese es el objetivo de esto. Porque ya les digo, a veces a uno le ponen una ecuación cualquiera y a lo mejor no se ajusta a ninguna de las superficies que se han estudiado. Pero si hay dos términos cuyos cuadrados se están sumando, uno sí la puede analizar como superficie de revolución. Y entonces ahí se hace más fácil bosquejarla. O sea, ese es el objetivo de esta parte. O sea, que ustedes puedan reconocer superficies, bosquejar sus gráficas como superficies de revolución. Entonces, de acuerdo a esto, el patrón que se sigue es y cuadrado más z cuadrado. ¿Qué dice la definición? Esto es f de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que f de x es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y ya sabemos que esto está definido para x que va de menos 1 hasta 1. Ese es el dominio. Entonces yo puedo considerar que esta es una superficie de revolución en la que esta curva de aquí, que habría que graficarla, ha girado alrededor del eje. ¿De qué eje? Del eje X. La variable independiente determina el eje de giro. Así es. Entonces aquí vamos a graficar la curva f de x igual raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado en alguno de los planos. Similar a lo que hemos hecho anteriormente, hay que seleccionar un plano cuyo eje coordenado sea el eje X, uno de ellos sea el eje X. Puede ser el plano XY, puede ser el plano XZ. Bueno, como ya hemos graficado, el anterior lo graficamos en el plano XZ, vamos a hacerlo ahora en el plano XY. Uno de estos dos, porque cualquiera de los dos contiene al eje X como un eje coordenado. Vamos a hacerlo en el plano XY. Entonces, en XY hay que graficar la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Qué curva es esa? A ver, analícenla. ¿O qué parte de alguna de las gráficas que ustedes conocen es? Entonces, como hemos decidido graficarla en el plano XY, entonces esto se lo puede considerar como que Y es la variable dependiente, que es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, lo que ustedes están graficando es y igual raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Qué es? Es una semicircunferencia, ¿verdad? Es una semicircunferencia con y positivo. Entonces, nos interesa, lógicamente, si esto implica a que y cuadrado más x cuadrado sea igual a 1. ¿No? Le pongo la implicación porque asimismo esto es un subconjunto de la gráfica de acá. Entonces, esta es la circunferencia completa. Pero yo solamente quiero la parte de donde y es positivo, entonces me queda esta semicircunferencia que ustedes acaban de indicar. Vamos a suponer que es esta de aquí. Radio 1, 1, 1. Ahora, esa semicircunferencia hay que hacerla girar alrededor del eje. Yo creo que está mal graficada, es para acá. Porque queremos que y sea la variable dependiente y x va entre menos 1 y 1. Entonces, no está bien así, sino que es para acá. Entonces, el arco es así. Ahora, ¿por qué me di cuenta de eso? Pero eso también es importante, a veces a uno le pasa eso. Me di cuenta que estaba mal graficada porque la curva que yo puse originalmente la iba a hacer girar alrededor del eje X.
cuando uno la hace girar alrededor del eje X, y eso es una función de variable real, ¿verdad? No pueden cruzarse. Entonces el arco que estaba aquí se iba a cruzar con el de acá, se iban a encontrar ahí. ¿Ya? Entonces por eso me di cuenta, dije, ¿cómo?